bendiga en esta preciosa mañana lluviosa aquí en Columbus, Ohio. Y la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo les envía un saludo a todos aquellos que están en casita. Un abrazo online, virtual, pero siempre manteniendo el calor y la comunión que debemos de tener cada uno de nosotros como sus hijos, como iglesia. Un abrazo y un saludo también a aquellas personas que nos están viendo sus casas en otros lugares. Dios me los bendiga mucho y un abrazo a la distancia. Esta mañana, hermanos, yo quiero compartir un tema precioso que trae o tiene colación con la situación que estamos atravesando en estos días. Vamos a hacer una pausa o abrir un paréntesis en lo que es el estudio de Romanos que se ha estado impartiendo durante 2 años. Sin embargo, también voy a tocar la lectura del capítulo 8 de Romanos, y es a partir de ahí de donde vamos a estar compartiendo y estudiando lo que el Señor nos quiera dar en esta mañana. Así que le voy a invitar que si está por ahí sentado, cómodo, apague ya la cocina, apague todo lo que tiene en la lumbre, siéntese en su sofá, póngase cómodo y abra sus Biblias en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, a partir del verso 18 al 21. Romanos, capítulo 8, versículo 18 al 21. Dice la palabra del Señor de esta forma: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Oremos, hermanos. Padre, de esta mañana, Señor, te damos gracias y te damos la gloria, oh Señor, por habernos dado la oportunidad, oh Padre, de poder decirte gracias, de haber abierto nuestros ojos, de habernos dado vida y de habernos dado también, Señor, salud hasta este momento. Reconocemos, oh Señor, que somos una creación dependiente de ti y que en todas las circunstancias, oh Padre, que podamos estar atravesando, tú estás, Señor, en control y estás en medio de ello. Y esa es nuestra esperanza, Padre, como tus hijos, como tu pueblo, como la iglesia, Señor, que hemos creído en un Dios soberano y creador de todo el universo, oh Dios, y que no hay nada que esté fuera de tu conocimiento. Padre, queremos honrarte en esta mañana, dándote gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, y también, Señor, dándote gracias por todas estas experiencias, Padre, y pruebas que tú estás poniendo, Señor, tanto a tu iglesia como a la humanidad entera, Señor. Te damos gracias y oramos, oh Dios, para que en el medio de toda esta adversidad tú seas exaltado y seas glorificado, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a continuar en tus caminos. Fortalécenos, oh Señor, porque verdaderamente dependemos de ti. Tú eres la fuente, Señor, que nos guiará, oh Padre, a la verdad y a la vida. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribió en la carta de los Romanos, en los versos 8, capítulo 8, de los versículos 20 al 21,
Y Pablo nos dice allí en la carta que la creación entera fue sometida a vanidad y que no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces aún la creación entera espera el día de la redención para ser liberada de la esclavitud de corrupción. Y cuando vemos que aparece la palabra vanidad, hermanos y hermanas, ahí en la Escritura, el significado de esta no tiene nada que ver con orgullo u opulencia fantoche, como generalmente nosotros ubicamos esta palabra de vanidad, sino que más bien esta palabra vanidad en el original significa o aparece de esta manera mataiotes en el original griego, y esta transmite el concepto de algo frustrado y sin éxito, que no es capaz de alcanzar los objetivos trazados para cumplir sus propósitos. Eso es lo que está transmitiendo la palabra vanidad. El comentarista Hendrickson, me gusta cómo lo explica y él lo escribe de esta forma. La palabra usada en el original no se refiere a la ambiciosa ostentación, o sea, el presumir o ser presumido, sino que indica que desde la caída del hombre, las potencialidades de la naturaleza están encofradas, encapsuladas y encerradas. La creación está sujeta a un desarrollo reprimido y a un decaimiento constante. Aunque aspira, no es capaz de un logro pleno. Aunque florece, no llega al punto de fructificar adecuadamente. Y esto es cierto tanto en el mundo vegetal como en el mundo animal. Y si esto es cierto tanto en la flora y la fauna y la vida marina, hermanos, esto es una realidad también para nosotros los humanos. Aunque aspira, aunque es capaz de un logro pleno, aunque florece, no llega al punto de fructificar adecuadamente. Nosotros entendemos, de acuerdo a aquellos que amamos la Escritura y creemos y hemos depositado nuestra confianza en la palabra de Dios, nosotros entendemos que esto ocurrió a partir de la caída, allá en el Génesis capítulo 3, cuando Adán, en su desobediencia a Dios, nosotros conocemos la historia, no voy a entrar en este tema, pero esa fue la causa de que la creación haya sido sujeta o sometida a vanidad y en este momento se encuentre en corrupción. La causa, la desobediencia, o como conocemos, el pecado de Adán. La consecuencia, ya todos lo sabemos, porque todo lo que el universo existe, hermanos, perdió la potencialidad de expresar su diseño original. Y eso es lo que está ocurriendo en estos tiempos y a partir de la caída, cuando dice que la tierra o la creación, la humanidad entera fue sujeta a vanidad. Entonces, si toda la creación permanece sujeta a futilidad y sufre de corrupción, como consecuencia para nosotros de este lado del sol, a partir de la desobediencia de Adán, el mundo y la creación entera sufre, gime y sufre de dolor, como si fuesen dolores de parto. Así lo describe el apóstol Pablo. Por ejemplo, cuando vemos que un león se come a un cabrito, ahí está la creación gimiendo con dolores de parto. No es el diseño de Dios. Cuando la fertilidad de la tierra se ha convertido en un desierto, hermanos, no es el diseño de Dios. O lo impredecible que vivimos hoy en nuestros tiempos de las estaciones del año que fueron establecidas desde el inicio de la creación, hermanos, porque la palabra de Dios dice que Dios estableció los términos de la tierra desde el invierno hasta el verano. Hoy en día estamos en invierno y pareciese muchas veces que es verano. Los tiempos están cambiando, los tiempos son impredecibles y no ha sido el diseño de Dios en su creación. Y por último, o agregándole, hermano, el deterioro del cuerpo humano. No era el diseño de la creación. Nuestro cuerpo se va deteriorando, nuestro cuerpo va envejeciendo, enfermamos y entramos en un deterioro progresivo, constante. Ese no era el diseño de Dios en la creación.
Pero a pesar de ello, existe la esperanza de que la creación entera algún día será redimida. El universo entero y todo lo que conocemos depende de Dios, porque está establecido que la redención llegará. Sin embargo, antes de que la redención ocurra, hermanos, hay un espacio de tiempo intermedio, y ese periodo de tiempo, que es a partir de este momento hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nos es desconocido, no lo sabemos. Y es en este lapso de tiempo que nos encontramos hoy, hermanos. A partir de hoy, del 5 de abril, bajo la sombrilla del 2020, estamos en ese tiempo intermedio en la espera de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos los seres vivos que habitamos este planeta, todo lo que se mueve por debajo del sol, vivimos tiempos de incertidumbre, porque no sabemos qué será de lo que está por venir o qué eventos se aproximan. Y cuando estos eventos ocurran, ya sea en los siguientes días, en las siguientes semanas, meses o años, ¿de qué manera nos afectarán? ¿Habrá algún resultado positivo o negativo de las circunstancias presentes o futuras? Nadie sabe, nadie sabe. Y nadie conoce qué será del día de mañana. ¿Cuál será nuestro domicilio? ¿Dónde estaremos? ¿Qué cargo, ocupaciones o empleos tendremos? ¿En dónde estaremos? ¿O si ya no estaremos dentro de 1, 2, 3, 5 o 10 años aquí en este mundo? Como personas finitas y limitadas, siempre existirá dentro de nosotros la necesidad de saber y conocer acerca de lo que es desconocido para nosotros. Y cuando es desconocido para nosotros, me refiero, hermanos, a nuestro futuro, porque no lo sabemos. En el momento de emprender cualquier actividad, independientemente cuál sea el tipo de planes o proyectos que pongamos en marcha, ya sea que se trate de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra salud, del empleo, siempre estará la incertidumbre presente en nosotros por no saber qué viene el día de mañana. Dios ha puesto en nosotros el deseo y capacidad de investigar para obtener conocimiento con los recursos y elementos con los que Él nos ha provisto en este planeta. Y aunque eso es bueno, pudiéramos decirlo de la siguiente manera: adquirir conocimiento es bueno, pero solamente cuando se le da el uso adecuado. Y desafortunadamente, en los siglos XX y XXI, donde el conocimiento del avance tecnológico que se ha adquirido, los nuevos descubrimientos científicos y la cantidad de sistemas de pensamiento que influyen en nuestra sociedad y que marchan contra la ley moral de Dios, han alcanzado los más altos niveles que se hayan visto en la historia de la humanidad bajo la sombrilla del siglo XXI, hermanos. Y el ser humano y nuestra sociedad, nuestra generación está siendo testigo de cómo poco a poco la creación, el ser humano y nuestra sociedad en que vivimos vamos a la deriva y a una decadencia progresiva. Y no quiero entrar a mencionar detalles acerca de la tecnología y acerca de los descubrimientos científicos, sino más bien quiero compartirles algo que se ha metido a nuestra sociedad y que en cierta manera influye y que tiene cierta relación con lo que está ocurriendo hoy en nuestros días. Y el ejemplo que quiero traerles es acerca del sistema de pensamiento que nosotros conocemos como el pragmatismo. Y es una de las cosas que estamos experimentando como individuos en la sociedad, es que vivimos en la era del pragmatismo. ¿Y qué es esto? Significa que en donde si los resultados son positivos y favorables a las demandas, es considerado un éxito. O bien, si el resultado no es lo que se esperaba, simple y sencillamente se renuncia a las intenciones trazadas para implementar un nuevo proyecto sin importar las medidas necesarias que se tengan que tomar o las consecuencias nocivas que puedan surgir. No importa o quiénes puedan salir afectados,
o de qué manera impactará a lo que está a su entorno, siempre se encontrará una manera de establecer un nuevo proyecto a fin de conseguir los propósitos deseados. Ese es el pragmatismo. Y esa es la plataforma, hermanos, donde estamos parados cada uno de nosotros. En medio de esta sociedad, estamos parados cada uno de nosotros. Porque aunque seamos iglesia y somos iglesia y no aprobemos todo lo que se desliza en contra de las normas establecidas de Dios, queramos o no, somos parte de esta sociedad. La no dependencia de Dios, escuchen, la no dependencia de Dios resulta en afanes y ansiedades por lo que será el día de mañana, y esto produce tiempos de incertidumbre. Y curiosamente, la incertidumbre es una de las inquietudes más angustiantes por parte del hombre. Esa es una particularidad que el hombre hasta el día de hoy ha dado pie a que existan personas que aseguran conocer lo que está por venir. Y digo que hasta el día de hoy porque es una de las prácticas antiguas desde la era de las civilizaciones. E incluso el Señor habla y condena la adivinación. Me estoy refiriendo a aquellas personas que pueden adivinar tu futuro. Y es increíble que en el siglo XXI aún haya personas que crean que alguien puede descifrar su futuro o puede descifrar tu futuro. Esto es totalmente inaceptable, hermanos, porque atenta en contra de los principios establecidos y en contra de la presciencia de Dios. La presciencia de Dios es el conocimiento anticipado de las cosas futuras. ¿Por qué atenta contra Dios? Porque aceptar y afincar mi futuro en lo que me diga alguien, igual que yo, ya sea a través del tarot, un adivino o un brujo, hermanos, eso significa que estoy poniendo en el mismo nivel a Dios juntamente con el hombre. Y eso es algo que no puede ser. Nosotros, la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, creemos que eso no puede ser aceptado y por lo tanto lo rechazamos de manera irrevocable, hermanos. De la misma manera, también dentro del pueblo de Dios, y lo digo con todo respeto, amor y a manera de exhortación, que de manera inocente en algunos sectores de la comunidad de fe es común recurrir a este tipo de prácticas. Si bien no les llamamos brujos o adivinos, pero les conocemos a estos hermanos o personas por el título de profetas. Este sucede de la siguiente manera y de acuerdo con mi experiencia, que se recurre a estas personas, hermanos, con la expectativa de escuchar algo que nos haga sentir cómodos, que nos haga sentir bien, o escuchar una respuesta positiva de acuerdo con las circunstancias en las cuales estamos atravesando. Tampoco aprobamos que alguien que se hace llamar profeta pueda revelar o cambiar tu futuro en ninguna circunstancia sin un respaldo bíblico. No hay hombre alguno, no hay instituciones ni programas sociales de este lado de la gloria que puedan cambiar la trayectoria que ya ha sido trazada en nuestra historia, pues hay un solo ser que puede restaurar los caminos torcidos que afectan el diseño original de la creación. Y ese es nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria. Pero mientras tanto, en este periodo de espera que nos encontramos, Dios trae consuelo a su pueblo a través de la Escritura por medio de la predicación del Evangelio, y podemos descansar porque nos ha revelado todo el consejo de su voluntad en este libro que nosotros conocemos como la Biblia, el libro de las respuestas, hermanos. Aquí encontramos todas las respuestas que necesitamos y a todas nuestras incertidumbres. Y déjenme hacer una salvedad. Dios solo nos va a dar las respuestas que nosotros necesitamos. Dios nos va a dar las respuestas que solamente necesitamos. Y Él lo declara en su palabra, y en Deuteronomio 29 dice el Señor: porque las cosas no reveladas pertenecen a Dios. Las cosas no reveladas pertenecen a Dios, y las que han sido reveladas
esas son para nosotros y para nuestros hijos. Las que han sido reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio 29:29. ¿Y a dónde quiero llegar, hermanos, con todo esto y esta larga introducción? Estamos experimentando una situación relativamente nueva para nuestra generación. ¿A qué me refiero? A la situación que estamos atravesando de esta pandemia, que en cuestión de un par de meses ha pasado a ser la noticia que nos mantiene a la expectativa a todo el mundo. Tenemos demasiada información al respecto y de igual manera mucha desinformación. Tenemos mucha información, pero de igual manera también mucha desinformación. Las redes sociales todos los días publican algo nuevo. Los medios de comunicación como la radio y la televisión, el 90% de las noticias están enfocados en hablar sobre la pandemia o el coronavirus o el COVID-19. Son muchas las cosas que se informan que el mundo entero ha entrado en pánico. Y el resultado pues ya lo hemos visto. Las semanas pasadas estuvo cerca de crearse un caos en el desespero de la gente por conseguir algunos productos sanitarios. Se terminó el papel higiénico, hermano. El día de antier mi esposa fue a hacer las compras y no pudo conseguir papel higiénico. Yo ayer fui a buscar y tampoco hay. No entiendo. Hemos sido bombardeados de tanta información al respecto que nos ha tomado por sorpresa la situación actual en que nos encontramos. Y se torna de manera impredecible, hermanos, la forma en que vamos a responder ante esta adversidad. Y esto es consecuencia debido a la percepción que tenemos y de cómo nos han presentado la situación actual que estamos viviendo. Yo no soy experto en el tema, por lo que me limitaré solamente a compartir y hablar de lo que ya todos conocemos. Se habla del rápido desplazamiento que la enfermedad que ha causado este virus, de los miles de contagiados, de miles que luchan entre la vida y la muerte y de los miles que ya murieron, del poco abastecimiento que tienen los hospitales, los videos que circulan en las redes que muestran los efectos de esta enfermedad, o los testimonios de personas infectadas que llaman a la sociedad entera a que se haga conciencia de la realidad que ya todos conocemos para que se tomen las medidas y precauciones necesarias que se han implementado. Que esto es serio y que está muriendo gente debido a esta propagación del virus, y pareciera que este virus está ganando la batalla a la humanidad. Si bien es cierto, hermanos, hermanas, queridos amados que me escuchan, si bien es cierto que es verdad que estamos atravesando esta circunstancia difícil y que esta pandemia es verdad. Pero por otro lado, también existe mucha información al respecto, que es la otra cara de la moneda. Por presentarlo de esta forma, se dice que todo esto se trata de una conspiración, de una guerra política en la búsqueda de riqueza y poder, que es algo que fue provocado por las administraciones superiores y que las grandes industrias están detrás de todo esto. O se le atribuye a un grupo de personas poderosas que controlan la economía del mundo entero y que se busca reducir la población a una minoría. Que existen ejercicios tipo simulacros que se practicaron meses atrás y se han transmitido documentales en diferentes plataformas de la internet que muestran un reflejo de lo que estamos viviendo ahora. Los mensajes que se esconden en la portada de la revista Economist del 2020 que predicen una recesión económica que afectará de forma inminente a todo el mundo. Y para agregarle un poco más, el incremento en la compra de armas en Estados Unidos por temor al caos durante esta pandemia.
Y hermanos, esto sin considerar los estragos del desempleo y la mala economía que ya existe en varios sectores de la población de este planeta. Así nos encontramos el día de hoy. Así se encuentra nuestra creación, donde el hombre prefiere depositar su esperanza en cualquier otra cosa antes que depender de Dios, y nosotros, la iglesia, la comunidad de fe, lo querramos o no, somos parte de esta confusión e incertidumbre que estamos viviendo, pues somos peregrinos de esta tierra. Pero ¿qué nos dice la Escritura de todo esto? Que es lo que nos interesa. La palabra de Dios en Mateo 24, capítulo 3 al 6, nuestro Señor Jesucristo, dándole una enseñanza a sus discípulos acerca de los tiempos del fin. Y ellos se acercan y le hicieron esta pregunta a nuestro Señor. Dice la palabra, Mateo 24, verso 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús y les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben. Escucha, hermano, oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, escuche, es necesario que todo esto acontezca. Y aquí está la palabra clave. Es necesario que todo esto acontezca, y escuche lo que dice el Señor. Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Es como si todo esto que estamos experimentando, todos estos tiempos de angustia, de dolor, de incertidumbre, hermanos, es como si estuviéramos sentados mirando una obra de teatro o una película en donde las primeras escenas nos impactan y nosotros nos quedamos, wow, ¿viste? Y alguien nos dice, espérate, todavía no se acaba, viene lo bueno. Aún no es el fin. Rumores de guerras, oirán de guerra, y es necesario que todo esto acontezca, pero espérense, aún no es el fin, viene lo bueno. El Señor Jesucristo en el verso 7 sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y escucha, hermano, y todo esto será principio de dolores, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. A través de la historia tenemos conocimiento de pestes que han golpeado la comunidad entera de la humanidad. Y todo esto, hermanos, el hambre que existe también, los terremotos, que no son cosas nuevas, todo esto es principio de dolores. Y el apóstol Pablo escribió que la creación entera, hermano, gime y sufre de dolor como si fuesen dolores de parto. Y si todo esto es principio de dolores, hermano, los dolores de parto son progresivos. Usted sabe, madre, que han tenido sus hijos, usted que conoce los dolores de parto, empiezan y gradualmente van incrementando. Yo tuve la experiencia hace unos meses pasados de ver personalmente y estar cerca, no sufriendo yo los dolores de parto, pero sí viendo cómo se van manifestando y cómo van creciendo progresivamente los dolores de parto. Y si todo esto es principio de dolores, hermano, imagínense lo que está por venir. Esto quiere decir, hermanos, si son principios de dolores y el dolor de parto es progresivo, hermanos, esto quiere decir que las cosas irán de mal en peor. Las cosas irán de mal en peor. El pensar que este planeta gozará de paz y bienestar en las próximas décadas, hermanos, no es una opción. Todo lo que está en la Biblia
Todo lo que está en la Biblia tendrá cumplimiento al pie de la letra. Y como mencioné al principio, la creación entera está sujeta a corrupción y se encuentra en decadencia. Y cuando hablamos de la creación, se refiere a todo lo que está y todo lo que se mueve por debajo del sol, incluida también la humanidad, o sea, nosotros. No sabemos cuándo terminará todo este embrollo de la pandemia, cuán cierto es lo que se pronostica sobre la recesión económica que busca solamente favorecer a una minoría y que afectará al resto de la población, y como consecuencia eso pudiera dar lugar a más problemas de enfermedades, hambres, empleo, frustraciones, caos, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde puede ser verdad que hay algo o alguien detrás de todo esto? No lo sabemos y no lo podemos afirmar. Sin embargo, tampoco podemos descartar la posibilidad. Y mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, y es segunda de Timoteo, capítulo 4, perdón. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos y hermanas, persona que me escucha, cualquier institución, organización o persona que pretenda ser empático con los problemas que enfrenta nuestro planeta, si estos no tienen como estandarte y la dependencia de la palabra de Dios, quien quiera, hermanos, quien quiera que sean estas personas, organizaciones, es un candidato a abrazar, a identificarse con las características que menciona el apóstol Pablo en Timoteo. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hermanos, porque como dice un refrán, nadie te da un caballo por bueno. Nadie te vende un caballo por bueno. Ni tampoco hacen ricos quedándose pobres. Es decir, tendrán apariencia de piedad, pero detrás de ello, o como dicen en mi pueblo, no dan pisadas sin guarache. Yo no estoy diciendo, hermanos, que en el 2020 son los últimos días y que Cristo ya está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, sí puedo afirmar que su regreso es inminente. Su regreso es inminente. Y bien, si como iglesia que somos, nuestra ciudadanía no pertenece aquí, pero mientras estemos en este mundo, somos parte de todos los decesos de nuestra creación. Eso significa que en todas las vicisitudes y adversidades de este mundo, que este mundo puede experimentar, la iglesia, o sea, nosotros, no estamos excluidos, hermanos, de sufrir calamidades. Todo lo que pueda afectar a este planeta también afecta a la comunidad de fe. Porque somos humanos y habitamos una creación en decadencia. También afecta a la comunidad de fe. Somos humanos y somos una creación en decadencia. Estamos expuestos a las mismas circunstancias que puede enfrentar cualquier ser humano que habita en este planeta. Mire cómo lo dijo Salomón de esta manera: todo acontece de la misma manera a todos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así como al que peca y al que no peca, al que jura y al que no hace juramento. Un mismo suceso acontece a todos, hermanos. Eso quiere decir que todos estamos expuestos en este mundo, hermanos, a que las adversidades nos puedan pasar a afectar a todo el mundo, hermano.
Y si todo nos va a pasar a afectar, y si un mismo suceso nos va a ocurrir a todos y todos moriremos, entonces pues si las cosas son así, que al final de cuentas es el mismo destino para todos, pues vámonos de rock and roll. Vámonos de rock and roll. Y como dice el apóstol Pablo, ya con la carta de los Corintios que les estaba exhortando, que les escribe, entonces si las cosas son así, pues entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, hermana, persona que me escuchas, antes bien acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien sus manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Afligíos y lamentad y llorad, su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Y el verso 10 de Santiago capítulo 4 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Arrepentíos y aprovechemos este tiempo, hermanos, del lapso antes de que el Señor venga, porque mientras hay vida, hay esperanza. Pecadores, limpiémonos. Está establecido, dice la palabra del Señor, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Limpiémonos mientras tenemos vida, tenemos la esperanza. No erréis, dice Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Allí está, hermano. Velad debidamente y no pequéis. Entonces, si vamos a morir, dice, démosle gusto al cuerpo, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No, de ninguna manera. Velad debidamente y no pequéis. No pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Lo que Salomón, hermanos, quiere decir es que nuestra situación como individuos durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra, todos estamos expuestos a incidentes de cualquier índole que nos puedan pasar a afectar, incluyendo la muerte física. Pero la creación espera con anhelo el día de la redención, y así será mientras vivamos y el Señor nos llame a su presencia, o al menos que Cristo regrese antes de nuestra muerte, porque como dice Pablo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Escuchen. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Y esa es la esperanza que tenemos los que conformamos la iglesia, el pueblo de Dios, que Cristo volverá un día, ya sea que estemos vivos o no en su regreso, pero cuando Él vuelva, la creación entera será redimida y liberada de la corrupción y decadencia en la que se encuentra por ahora. Y aunque por ahora, por un poco de tiempo, sea necesario que seamos afligidos por diversas pruebas, las aflicciones del tiempo presente, hermanos, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios en su soberanía, hermanos, controla todo el universo y todo lo que nosotros podamos conocer de este universo, porque dice la palabra de Dios que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Dios, en Él, subsisten. Si nuestro Dios dejara de existir en este momento, hermanos, el universo entero colapsaría. Si Dios dejase de existir en este momento, el universo entero, hermanos, colapsaría. Por eso es por lo que la creación, el hombre y todo el universo entero depende de Dios.
Por esa razón, hermanos y hermanas, nuestro futuro está en sus manos, en las manos de Dios, en el cual hemos creído. No podemos dar lugar a dudas o ambivalencias en estos tiempos de incertidumbre. Dios está en control de toda esta situación que estamos atravesando. Mire cómo termina la última parte del versículo 34 de 1 Corintios 15. Porque algunos no conocen a Dios. Cuando Pablo está instando a velar debidamente y no pecar. Pero la última parte del versículo 34 dice, porque algunos no conocen a Dios, y escuche lo que dice, para vergüenza suya lo digo, para vergüenza suya lo digo. Hermanos, la iglesia representa la imagen de Dios aquí en la tierra. Y de cierta manera la iglesia debe reflejar esperanza en medio de cualquier agonía. Somos la luz, somos la sal. No podemos dejar de proclamar la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús, en esta vida o en la que está por venir. Porque si no, hermanos, como dicen Romanos, seremos responsables que el nombre de Dios sea blasfemado entre los inconversos por causa de nosotros. No podemos mostrar señales de ambivalencia en estos tiempos. El pastor Miguel Núñez, en uno de sus comentarios, él tuiteaba en estos días pasados de esta forma: si Dios no está en control de esta pandemia, Él no está en control de nada. Si Dios no está en control de esta pandemia, Él no está en control de nada. Y entonces Él no es soberano. Y si no es soberano, Él no es Dios. Y si no es Dios, los ateos tenían razón. Si Él no es soberano, Él no es Dios. Y si no es Dios, los ateos tenían razón. ¿Vamos a creerle, pregunta él, vamos a creerle a Dios o vamos a afirmar lo que dicen los ateos? Hermanos, la palabra de Dios nos promete una vida mejor, lo cual nos espera allá del lado de la gloria. Lo mejor no es en esta vida, sino en lo que está en el lado de la eternidad, hermanos. Porque como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, escuche, si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, somos los hombres más dignos de lástima de todo el mundo. Si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, somos los hombres más dignos de lástima de todo el mundo. Y con esto voy a terminar. Es tiempo que como iglesia proclamemos su grandeza y mostremos al mundo el Dios de la esperanza. En el Antiguo Testamento Dios comisionó y se centró en un pueblo mostrando señales y dándoles una ley cual nación jamás pudiera tener, para que las naciones se maravillaran y acudieran a Dios a través de ese pueblo. Ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Dios comisiona a su pueblo diciéndonos: salgan y proclamen mis maravillas, vayan a las naciones y exalten mi nombre. Yo soy Dios y hago misericordia y perdono los pecados de quien se arrepiente, y tu vida será mejor en la eternidad futura. El Señor ahora nos comisiona, y lo repito, hermano, y nos dice: salgan y proclamen mis maravillas, vayan a las naciones y exalten mi nombre. Yo soy Dios y hago misericordia y perdono los pecados de quien se arrepiente, y tu vida será mejor en la eternidad futura. Iglesia, no dejemos de proclamar la esperanza del Evangelio. Fortalezcámonos más en el Señor, aún a pesar de estos tiempos. Sigamos clamando a Dios, y si es necesario que como iglesia pidamos perdón a Dios por nuestra apatía a su palabra, a la comunidad de fe universal y por aquellos que no han sido alcanzados, entonces pidamos perdón y comencemos a vivir en total dependencia de Dios, como aquel bebé que recibe cualquier cosa de la mano de la madre o del padre y todo lo lleva a su boca sin ningún temor, porque está a salvo y seguro en las manos de sus padres que le aman y no le harán ningún daño.
Así de inocentes tenemos que ser para con Dios, sin cuestionamientos y en plena confianza. A Dios nunca nada le toma por sorpresa. Él tiene todo bajo control. Ya sea alguna enfermedad, Dios trabajará en nosotros, en algún área de nuestras vidas, sea en una persona conocida, en algún familiar, en un ser querido. Dios está trabajando a través de esa enfermedad. O sea, en prosperidad, Él lo permite para que podamos aprender a bendecir también a otros. Nada está fuera de su conocimiento, ni tampoco fuera de su soberanía. Hermanos, hermanas y personas que me escuchan, aprendamos a depender más de nuestro Dios y hagamos una realidad en nuestra vida el conocimiento y la dependencia que tengamos de Él. Escuchen, hagamos una realidad en nuestra vida el conocimiento y la dependencia que tengamos o tenemos de Él, pues siendo así, nuestro peregrinaje aquí en la tierra será mucho más sencillo. Pero esta es una de las tareas más difíciles que enfrentamos todos los días en nuestra humanidad. Depender más de nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por guardarnos hasta este momento. Y te damos gracias también, Señor, por la comunidad de fe que se ha reunido hoy en este tu día, Padre, para honrarte, para alabarte, para glorificarte, Señor, también y para ser bendecidos, oh Padre, a través de la palabra. Damos también gracias, Dios, porque hasta este momento nuestras familias no han sido tocadas, ni personas tampoco conocidas y tampoco en la comunidad de fe. Pero estamos conscientes, Señor, de esta situación precaria que estamos atravesando y viviendo. Y oramos, oh Dios, para que en tus misericordias, oh Padre, tú nos guardes. Y si en alguna manera llegásemos a ser tocados, Señor, que tú también nos puedas restaurar, Señor, en poder y gloria, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Guárdanos, Señor, y oramos por aquellas personas también que se encuentran en estos momentos sufriendo. Bendíceles, oh Padre, guárdales, y que tu misericordia, Padre, que cubre a millares, nos cubra también a nosotros en estos momentos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.